Abramos la palabra del Señor ahí en Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén y se ponen de pie. Amén. Dos personas ya lo encontraron. A los que no sepan dónde está el libro de Éxodo, es el segundo libro del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 1, versículo 1. ¿Ok? Bueno, el que no trajo Biblia, todos modos póngase en pie. Aquí lo van a proyectar en las pantallas. Igual para aquí. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer yo un versículo, el siguiente versículo lo leen ustedes, y así nos vamos hasta que terminemos todo el capítulo. Estos son los nombres de los hijos de Israel, que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba ya en Egipto. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las
parteras que les dijo, porque habéis hecho esto y habéis desesperado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Dios hizo bien la naturaleza, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo, dad al río a todo hijo que nazca y a toda hija que se vea la vida. Amén. Cerramos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos a Dios. Bendito Dios y buen Padre eterno de la gloria. Alabado seas por siempre, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por pasearte entre nosotros. Señor, que no sea yo el que hable, ni mi carne, ni mi ego, sino que seas tú, Espíritu Santo. Tú, Señor, danos, Señor, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenga. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿No me lo pueden cambiar el micrófono? Aunque sea con de cable. Pueden tomar sus lugares. Ya está en cero. Ahí está. Pues bueno, mis hermanos, dice el versículo así, el versículo 1 del capítulo que acabamos de leer. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cuando escuchamos la palabra Egipto, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? Pirámides. ¿Qué más? Guerra y destrucción. Guerra y destrucción. Esclavitud. ¿Qué más? Hambre. ¿Qué más? Trabajo. Pobreza. Dolor. ¿Qué más? Maltrato. ¿Qué más? Lágrimas. ¿Algo más? Faraón, corrupción, pecado, esclavitud y mucha fe. ¿Qué más pasa? ¿Qué más se les viene a la mente cuando escuchan la palabra Egipto? Riqueza, Faraón, el mundo, idolatría. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver algo diferente que significa la palabra Egipto. Es un lugar de multiplicación. Es un lugar de bendición. Y para ello tenemos un ejemplo, Abraham. Cuando hubo un gran hambre, una hambruna, ¿a dónde se fue a refugiar Abraham? A Egipto, donde hizo cosas que no tenía que hacer. Pero cuando sale de Egipto, ¿cómo sale? Enriquecido. Entonces vemos que Egipto también es un lugar de riqueza. Vemos también otro punto del Señor Jesucristo. Cuando había nacido, ¿qué quería hacer Herodes? Lo quería matar. ¿Y a dónde mandó el ángel a José? Entonces también Egipto es un lugar de refugio, de protección. Y así puedo mencionar varios más. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en el pueblo de Israel. Dice que Jacob agarró a todos sus hijos y se los llevó ¿a dónde? A Egipto.
Pero ¿por qué entró Jacob con todos sus hijos a Egipto? ¿Por qué? Porque había una gran hambre. Voy a dar un poquito de antecedentes. El primer patriarca, Abraham, tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene otro hijo que se llama Jacob, del que estamos hablando ahorita. Pero al abuelo de Jacob, Abraham, se le dio una promesa de parte de Dios. Dios le dio una promesa a Abraham, la cual se fue de generación en generación. Jacob tiene 12 hijos. Son los que acabamos de leer. Y entre de uno de esos hijos había uno que se llamaba José, de la esposa amada, de la que más amaba. Entonces, José, ¿quién fue? El consentido de papá. El consentido del papá. Así como muchos padres tienen sus consentidos. Pero ¿qué pasa cuando sucede eso? Hay problemas entre los hermanos. Y entre los hermanos hubo problemas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y asumían que Jacob iba a dar la primogenitura a José. Pero estaba el mayor, el hijo mayor, el primogénito, pero también estaba otro hijo y luego otro hijo. Entonces, ¿cómo se le iban a entregar a José? Entonces, José, para acabarla de amolar, José se puso a soñar. Dios le dio unos sueños a José y José, en su inmadurez, lo contó a quien no debió de habérselos contado, a sus hermanos. En su inmadurez de José, contó algo que Dios le había dado a él. Era para que lo tuviera en secreto y esperar el cumplimiento de ello. Pero José se puso a contarlo a los hermanos. Entonces los hermanos le agarraron más odio a José. Entonces, ¿qué hicieron con José? Lo vendieron. Primero lo querían matar, pero había un plan de Dios para José, entonces lo vendieron. No sé quién tenga hermanos así, que vendan al hermano, pero sí debe de haber. Si en aquellos tiempos hubo, aquí se vuelve a repetir que haya hermanos así, que vendan a su propio hermano. Así es. Pleitos entre terrenos, pleito entre las herencias, hermanos que se dejan de hablar por años, y así, sin fin de cosas. Entonces José es llevado a Egipto, ¿cómo? Siendo esclavo. ¿Cómo entró José a Egipto? Esclavo. Pero José sabía muy bien quién era él y quién era Dios en él. Entonces, él jamás renegó de Dios. Él sabía que había un propósito en su vida y entró a la casa de Potifar. Y Dios prosperaba en todo a José. Todo lo que hacía José le salía bien. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Entonces a Potifar, al ver eso, dijo: este hombre me conviene, lo voy a poner encima de todo, porque todo lo que él toca prospera. Y así tiene que ser un hijo de Dios. Así tiene que ser un hijo de Dios. Toda actividad que haga, todo lo que haga debe de prosperar. Pero José jamás renegó, jamás. José siempre estuvo confiando en Dios. Tanto le obedecía José a Dios, que en una ocasión la esposa de Potifar se le insinuó a José y se quería acostar con José, quería adulterar con José. ¿Y qué hizo José? Corrió. Muchos de nosotros nos hubiéramos quedado, pero José no, porque José temía a Dios, corrió.
al verse la mujer, la esposa, despechada. Porque una mujer despechada es terrible. ¿Qué hizo? Lo acusó con su marido. Este que trajiste se quiso aprovechar de mí, me quiso violar. José corrió. José salió corriendo. No sucedió ello. ¿Qué pasa con José? Es llevado ¿a dónde? A la cárcel. Muchos de nosotros hubieran renegado. Pero si sirvo a Dios, pero si obedecí a Dios, pero si voy a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a leer la palabra. Ya no voy a confiar en Dios. Dios me falló. José no hizo eso. José siguió confiando en Dios. Estando aún en la cárcel, siguió confiando en Dios. Y Dios lo hizo el jefe de los prisioneros. Lo levantó hasta allá. Entonces habían unos hombres ahí que tuvieron sueños. Y él les dio lo que significaba los sueños. Entonces también el faraón tuvo unos sueños. Y mandaron a llamar a José e interpretó los sueños. Y José fue puesto en el más alto honor. No había alguien más grande que José, más que el faraón. Y José llegó a administrar todo Egipto. Y vinieron los 7 años de hambre. Primero de riqueza y después los de hambre. Y ahí José administrando todo, Egipto se enriqueció. Egipto fue potencia mundial. Entonces, los hermanos vendedores, los que habían vendido a su hermano, fueron a Egipto a comprar comida, porque había una gran hambruna en todo el pueblo, en todo el territorio. Y cuando van viendo a José ahí, que él era el mandamás. Pero José los perdonó y dijo, vayan a traer a mi padre y vénganse para acá, para Egipto, porque todavía faltan 5 años más de hambre. Dice la palabra que regresaron los hermanos y le dijeron la noticia a Jacob, tu hijo vive. Jacob se alegró y dijo, ¿y quiere José que vayamos para allá? Porque todavía esto va a ser hambre. Entonces ya le dijeron a Jacob todo lo que los hermanos habían hecho, cómo lo habían vendido, cómo había entrado de esclavo, cómo Dios lo había levantado ahí. Pero Jacob quería ver a su hijo, pero no quería ir a Egipto. ¿Por qué? Porque sabía que en Egipto había idolatría. Sabía que en Egipto había perdición. Y si mis hijos entran ahí, se van a perder. Si mis hijos entran a Egipto, van a aprender a adorar a otros dioses. Era lo que le preocupaba a Jacob. También lo que le preocupaba a Jacob era que Dios le había dicho a su abuelo que el pueblo, que Israel, que los hijos iban a ser esclavos por 400 años. Jacob no quería ir a Egipto, pero es ya 400 años de esclavitud. Y es ahí que algo hizo Jacob, que todos nosotros tenemos que hacer. Jacob tenía que tomar una decisión difícil, o quedarse en Canaán y morir de hambre con su familia, o entrar a Egipto, donde había comida, pero había idolatría, había corrupción. Era una decisión difícil, porque él presentía 400 años de esclavitud sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. ¿Qué fue lo que hizo
Vamos a Génesis, capítulo 46, versículo 1. Dice así. ¿Ya lo tienen? Génesis 46. Entonces Israel empezó su viaje llevando todo lo que tenía. ¿Qué llevaba? Todo. No se quedó ni un solo nieto ni hijo. Agarró todo. No dejó ni una sola gallina, así como el cuidado que acabamos de ver. Agarró hasta la última gallina. Agarró todo lo que tenía. Y dice, y cuando llegó a Bersaba, ¿qué hizo? Ofreció sacrificio al Dios de ¿quién? De su papá Isaac. Ahí ofreció sacrificio. Ahí adoró a Dios, su abuelo Abraham. Ahí también su hijo, su padre Isaac. Y ahora le tocaba a él. Es que cuando uno toma una decisión difícil, cuando uno va a tomar una decisión difícil, no hay que tomarla a la ligera. Hay que tomar a Dios en cuenta. Hay que involucrar a Dios. Hay que avisarle a Dios. Hay que informarle a Dios. Pero muchos van a tomar una decisión fuerte o difícil, ya sea que se vayan a casar o vayan a un nuevo trabajo, un nuevo emprendimiento. Lo toman con el corazón y con la mente y no consultan a Dios. Pero cuando les va mal, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué? Y dice Dios, ¿y cuándo me preguntaste? ¿Cuándo me tomaste en cuenta? Ahora sí te fue mal y vienes y me reclamas. Pero no me tomaste en cuenta. No me pediste permiso. No me pediste qué vamos a hacer. Pero ¿qué hizo Jacob? Él sí fue hasta Bersaba y ofreció sacrificios al Dios de su papá Isaac. Versículo 2. Mientras dormía, ¿qué sucedió? Dios le habló a Israel en un sueño y lo llamó Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy. Luego Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto. Y hoy Dios te dice eso. No tengas miedo, iglesia refugio del Señor. No tengas miedo en lo que vas a emprender. No tengas miedo en lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. No hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque uno le consulta a Dios y dice, no tengas miedo. Iglesia, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes. Porque allí haré de ti una gran nación. Dice, no tengas miedo de ir ¿a dónde? A Egipto. No tengas miedo, porque allí haré contigo una gran nación. Entonces, Egipto, ¿en qué se convierte? En una matriz donde iba a haber multiplicación. Versículo 4. Yo iré contigo a Egipto y luego te volveré a traer de regreso. No tengas miedo. Si llegas a ser esclavo, yo te voy a traer
de regreso. Había una promesa de Dios para Jacob. Ve, y yo te voy a regresar. Cuando mueras, José cerrará tus ojos con sus propias manos. Versículo 5. Jacob salió de Bersabas fortalecido, bendecido y sabiendo que Dios iba con él. Y cargó con sus mujeres y sus hijos en las carretas que el faraón había mandado para traerlos. Y ahora sí dijo, vámonos. Y entró a Egipto. Versículo 2 de Éxodo 1. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron ¿cuántas? 12 patriarcas. Pero aquí contamos nada más 11. ¿Por qué? Porque José ya estaba ¿en dónde? En Egipto. José ya estaba en Egipto. Entonces aquí contamos a 11. Pero ¿qué dice el versículo 5? Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 personas. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham que iba a ser multiplicado, dice, ve las estrellas del cielo. ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. Y Abraham murió creyéndole a Dios. Isaac murió creyéndole a Dios. Jacob, ¿cuántas personas entraron a Egipto? 70 personas. ¿Cuántas? 70 personas. Jacob, sus hijos y sus nietos. 70 personas en 215 años desde la promesa hasta que entraron a Egipto. Pasaron 215 años. Y nada más eran 70. No había crecimiento. No había multiplicación. Muchas iglesias no hay crecimiento. No hay multiplicación. Cada año los mismos. Cada año las mismas caras. Cada año en las fiestas de fin de año los mismos hermanos. ¿Por qué? Porque no van ¿a dónde? A Egipto. Hay que ir a Egipto, señores. Ahí está la bendición. Ahí está la multiplicación. Ahí hay donde tenemos que ir a evangelizar. ¿Usted quiere que le vaya bien? Vaya a Egipto y evangelice. Vaya a Egipto y predique. Pero a la iglesia le gusta estar en medio de las cuatro paredes. Aquí le gusta estar a la iglesia. La iglesia hace actividades y no invitan a inconversos. No invita gente de afuera. Gente se está perdiendo y no nos invita. Es que tenemos que ir a Egipto a salvar al perdido. Amén, mis hermanos. Dice, y todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. Y José ya estaba ¿en dónde? En Egipto. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Entran, el faraón les permite estar en un área, se llama Gosén, en las mejores áreas de Egipto, las mejores tierras de Egipto. ¿Por qué? Porque el faraón le tenía estima a José y le permitió quedarse a su pueblo en las mejores tierras, para que ellos eran ganaderos. ¿Y qué empezó a suceder ahí?
comenzaron a fructificar. ¿Comenzaron a qué? A crecer. ¿Comenzaron a qué? A multiplicarse. ¿Pero en dónde? En Egipto. Mientras que estuvieron en la tierra de Canaán, no hubo multiplicación. Mientras que andaban recorriendo la tierra prometida, no hubo multiplicación. ¿Dónde fue donde hubo la multiplicación? En Egipto. En Egipto. Y dice el versículo que sigue. El versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y llenó de ellos toda la tierra. Es que empezaron. Y los hebreos y las hebreas comenzaron a casarse, comenzaron a tener hijos, comenzaron a progresar, comenzaron abriendo negocios, comenzaron a mover la economía de Egipto, comenzaron a hacer negocios y empezaron a crecer y a crecer y a crecer, porque ese era el plan de Dios. Pero el enemigo no va a estar contento con eso. Cuando la iglesia comienza a crecer, cuando la iglesia comienza a trabajar, cuando la iglesia comienza a tomar su rol para predicar, para hacer eventos evangelísticos, y la iglesia empieza a crecer, ¿qué vienen los problemas? Y ya empieza un hermano contra otro hermano. ¿Empieza qué? La murmuración. Y ya vistes al pastor. Y ya vistes a la pastora. Y ya vistes a la hija del pastor. Y ya vistes a los líderes. ¿Comienza qué? La murmuración. Comienzan los problemas. Siguiente versículo, ustedes ni amén dicen. Dice el versículo 8. Y entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo. ¿Quién se levantó? Un nuevo rey. Un nuevo faraón. Pero ¿qué dice? No conocía a José. Recordemos que esa generación ya había muerto. José y todos sus hermanos ya habían muerto. Todos los que salieron de Canaán y entraron a Egipto, esa generación ya murió. Ahora vienen los hijos y los nietos. Pero así también se murió el faraón que conocía a José. Pero en ese tiempo no había una democracia que se levantaba un faraón y luego hacían elecciones y vamos a agarrar otro faraón. No. ¿Quién era el nuevo faraón? El hijo del faraón. Pero este hijo de faraón no conocía a José, pero tampoco conocía al Dios de José. ¿Y qué pasó aquí pues? ¿Por qué el faraón nunca le habló de José al hijo? ¿Por qué el faraón jamás le habló del Dios de José? Lo que había hecho el Dios de José con Egipto al hijo, nunca se lo dijo, nunca se lo contó. Entonces todo eso se terminó con el faraón papá. Y muchas veces sucede así en la iglesia. Papá, mamá, no enseñan a los hijos de Dios. Papá y mamá vienen a la iglesia y al hijo no lo traen. Hermana, ¿y por qué no trae a su hijo? Es que no quiere venir. Pero ya cuando esté grande vendrá. El niño de 6 años, ordenándole a la mamá, ordenándole al papá. Pero ya que crezca va a venir a la iglesia. Ah, bueno. Es que el niño no quiere venir.
Es que el niño no se quiere meter, quiere estar en los juegos. No, tráigase al hijo a la iglesia. Tráigase a los hijos a la iglesia. Aquí deben de estar los hijos, que vea a papá, que vea a mamá cómo gloria a Dios, cómo glorifica a Dios. Los hijos se les tiene que inculcar las cosas de Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Aquí tienen que estar los hijos. Pero muchas veces ni los papás vienen a la iglesia. Entonces, ¿cómo el hijo va a venir a la iglesia? No vienen. Mis hijos luego me dicen, papá, no voy a la iglesia. Está bueno, pues no venga a la iglesia. Y yo me subo al carro. Pero ya saben lo que les pasa a ellos. Ya cuando volteo atrás ya están arriba del carro. Yo a mis hijos me los llevo a los discipulados. Y luego también a ellos les toca discipular. Ahora les toca a ti dar la clase. Ahora te toca a ti dar la clase, China. Ahora te toca a ti, José, dar la clase dentro de 8 días. ¿Y por qué? Porque los estoy ejercitando a llevar la palabra, a predicar. Pero muchas veces vamos a comenzar el alabanza y estamos aquí todos agarrados de la mano orando y los viendo el celular, viendo a otros hermanos, la pastora orando y no oran. Pongámoslos a orar a los hijos. Enseñemos a orar a los hijos. Entonces el faraón no le enseñó a su hijo quién era José y tampoco le enseñó quién era el hijo, quién era el Dios de José. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este nuevo faraón? Ahora pues, versículo 10, pues seamos sabios. Fíjense si había sabiduría ahí o no había sabiduría ahí. Para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. ¿Qué dice el faraón, el nuevo faraón? El hijo del faraón que permitió que se quedara ahí el pueblo hebreo. Mira que se están multiplicando demasiados. Es que los egipcios eran bien racistas. Los egipcios eran potencia mundial en aquel tiempo. Entonces vieron cómo un pueblo de 70 personas que habían entrado estaban creciendo, se estaban multiplicando, estaban teniendo negocios, estaban progresando. Dice, ¿y estos qué? Entonces les tuvieron miedo. Se están multiplicando, dice, y no es bueno que esto se multiplique. ¿Por qué? Primero les pegaron en el ego. Eran racistas aquellos, pero racistas. Por eso fue que Dios llevó ahí a Egipto, llevó el pueblo de hebreo ahí a Egipto, porque ahí no iba a haber mezclas entre los hijos de los hebreos y entre los hijos de los egipcios. No iba a haber casamientos ahí. No, el pueblo de Israel no se iba a corromper, iba a aprender a adorar dioses egipcios. Y es ahí donde viene otra enseñanza. No os unáis con yugo desigual. Pero yo la voy a convertir. De veritas que yo la voy a convertir. Pero si ya va a la iglesia. No os unáis con yugo desigual. Si Dios lo dice, es por algo. Dios no se equivoca. Una ocasión un pastor dijo, pero ya mi yerno ya trabaja, ya sirve a Dios. Ya mi hija lo pudo convertir. Ya predica, ya hace retiros. Y yo me dije, bueno, tal vez Dios se equivocó ahí. Tal vez ahí Dios se equivocó ahí.
Hay esas excepciones donde se casan con yugo desigual y hay bendición. Pasaron los años. Pasaron los años con ese matrimonio. El día de hoy, divorciados. El esposo que servía a Dios con otra mujer. La hija del pastor que servía a Dios con uno, con otro y con otro. Dice la palabra bien claro, no se una con yugo desigual. Mi hijo me llega, papá, ¿cómo ves? Primer requisito, ¿es cristiana? No, entonces ¿para qué me pregunta? Sí es cristiana. Bueno, yo nada más le pongo 2 requisitos a Jaciel, porque la chinita todavía está chica. 2 requisitos a Jaciel. Primero, que sea cristiana. Ya. Segundo, sirve a Dios. Con esos 2 condiciones. Es que tiene que ser cristiana, tiene que ser de las hijas de Dios, porque le pregunto, bueno, si usted se casa con una cristiana, ¿quién va a ser su suegro? Dios. Y si usted se casa con una del mundo, ¿quién va a ser su suegro? Satanás. ¿Usted quiere emparentar con Satanás? Entonces es ahí donde uno tiene que aprender. Y el pueblo de Israel comenzó a crecer. Y el pueblo de Israel comenzó a ¿qué? A multiplicarse. ¿Pero por qué? Porque obedecían a Dios. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. No querían que se fueran los hebreos de esa tierra. ¿Por qué? Porque movían la economía egipcia. Dicen, no hay que llevárnoslos, que no hay que dejarlos que se vayan. Entonces, ¿qué hizo el faraón? Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. ¿Qué empezaron a hacer los egipcios contra los hebreos? Les vamos a poner el SAT. Que empiecen a pagar impuestos. Como que ya se están enriqueciendo. Y eso no nos conviene. Y empezaron a cobrarles el 5% de lo que trabajaban. Venga para acá. Después, el 10%, el 15%, el 20%. Tanto les cobraban de impuestos después, que dice que la palabra que los amargaron. Imagínense trabajar nada más para el gobierno egipcio y luego para los de la maña también. Pagaban aquí, pagaban acá, pagaban allá y todo el día trabajaban y no les alcanzaba. ¿Y qué dijo después Faraón? Obliguémoslo a la construcción. Y empezaron a hacer almacenes, bodegas, que se llamaban ¿cómo? Pitón y Ramsés. Imagínense al pueblo hebreo trabajar tanto, pagar sus impuestos y que todo ese alimento entrara a las bodegas y que ellos no aprovecharan nada de ese alimento. Ellos empezaron a esclavizar. Siguiente versículo. 12. ¿Cómo dice el 12? Pero entre más los oprimían, entre más
los esclavizaban, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Más crecían y crecían y crecían. Tanto era eso que los egipcios les tenían miedo, temían. ¿Y estos qué? Por más que les cobramos impuestos, por más que los esclavizamos, por más que los obligamos a trabajar más de 10 horas, por más. Yo creo que por eso ahorita ya los judíos se están desquitando, pues una fábrica judía son negreros. Pero que Dios bendiga a su pueblo. Y los obligaron a trabajar tanto. Pero ¿qué sucedía? Crecían. ¿Por qué? Porque ese era el plan de Dios con su pueblo, que iba a haber crecimiento. Dios le prometió algo a Jacob, y vas a entrar ahí y te vas a multiplicar y vas a ser una gran nación. Y estaban ahí y el pueblo seguía. Sí, los herían, los maltrataban, pero el pueblo que seguía creciendo, y así tenemos que ser. En la vida va a haber problemas, en la vida va a haber dificultades, en la vida va a haber situaciones y nos van a subir los impuestos y vamos a tener que pagar aquí y vamos a tener que pagar allá y vamos a tener que trabajar más horas. Pero ¿qué creen? Ahí es donde vamos a crecer, ahí es donde va a haber la bendición de Dios, ahí es donde vamos a ver la mano de Dios. ¿En dónde? En medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias negativas. Ahí es donde se ve la mano de Dios. Es cuando uno ahí aprende a confiar en Dios. Y esta iglesia va a crecer, y esta iglesia se va a multiplicar en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de todas las circunstancias que se presentan y se llegasen a presentar. Esta iglesia seguirá creciendo, al igual que ustedes, al igual que su salud, al igual que su economía. Va a haber crecimiento, va a haber multiplicación. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo, y usted también créalo. Siguiente versículo. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. O sea, se siguen multiplicando. Le damos más trabajo al hebreo. Fueron duros con los hebreos. Versículo 14. Y amargaron su vida. Muchas veces los problemas nos llegan a amargar. Muchas veces las circunstancias difíciles nos llegan a amargar. Muchas veces el estar desempleado nos llega a amargar. Nos llega a desanimar. Muchas veces los problemas en casa nos desaniman por completo. Pero ese era el plan del enemigo, amargarlos. Había que detener la reproducción. Había que amargarlos. Había que empobrecerlos. Había que quitarles lo que tenían. Había que meterles problemas. Y así trabaja el enemigo. Nos trae problemas. Y estamos en medio de un problema cuando llega otro. Y no salimos de este y nos llega otro problema. Y nos amargamos. Nos desilusionamos. Y eso querían hacer con los hebreos. Cansarlos. Para cuando llegaran a casa, la esposa hace cariñito. Estoy muy cansado, me voy a dormir. Ya no se tenían que reproducir. Quitarles el vigor. Quitarles la autoestima. Quitarles todo lo que tenía el hebreo. Esa era la misión del faraón. Y así es como actúa Satanás muchas veces con el pueblo. Nos desanima. Enfermedad tras enfermedad.
Problema tras problema. Mi matrimonio se está destruyendo. Mis hijos se están perdiendo. Mi negocio empezaron a bajar las ventas. El dinero no me alcanza. Y problema tras problema. Y empezaron a amargarlos, dice. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Los azotaban, los golpeaban para que trabajaran. Pero ellos seguían creciendo. Al ver el faraón que continuaban, dijo, no, esto no está funcionando. No pueden seguir creciendo. Entonces, ¿qué hizo? Llegó otra etapa más dura y más sangrienta al faraón. Matemos a todo varón que nazca. Ya no iba a haber crecimiento con eso. Iban a empezar a matar a los bebés. Porque Faraón decía, esos bebés cuando crezcan van a ser hombres de guerra, soldados. Tenemos que eliminar al hombre. Y así fue. ¿Pero qué creen que Faraón quiso hacer el trabajo sucio? No. Se lo dio a las parteras ese trabajo. Cuando nazca, fíjense qué es. Si es mujer, que viva. Pero si es hombre, estrangúlenlo. Mátenlo. Y digan a la madre que fue problemas de parto. ¿Pero qué hicieron las comadregas? Las parteras. No hicieron caso a Faraón. ¿Qué hizo? Prevalecieron la vida. Cuando el Faraón les dijo, ¿qué han hecho? ¿Qué les encargué que hicieran? Esas mujeres valientes, es que tiene que ser una mujer de Dios valiente, fueron ante el Faraón sabiendo que las podían matar. Es que las mujeres hebreas no son iguales que las egipcias. Es que el cristiano, la mujer cristiana, no es lo mismo que una mujer del mundo, porque la mujer cristiana prevalece la vida. No recurre al aborto. Son diferentes las mujeres cristianas. Entonces, ¿qué pasó con ellas? Dios las bendijo. ¿En qué momento Dios las bendijo a ellas? En un momento difícil para el pueblo de Israel. En un momento difícil del pueblo de Israel, Dios bendijo a esas personas, a esas mujeres. En medio de escasez, en medio de los problemas, hay bendición de Dios. ¿Pero qué hicieron? Porque esas mujeres prefirieron escuchar a Dios que escuchar a ¿quién? Al faraón, al hombre. Ellas prefirieron quedar bien con Dios que con el hombre. Pero muchas veces, ¿qué les decimos a las esposas? Usted no va a la iglesia hoy, pero hay servicio. Le digo que usted no va a la iglesia hoy, pero tengo que ir a alabar a Dios. Le digo que usted no va a la iglesia hoy. Ah, bueno, está bien. Y no vienen. Prefieren escuchar al hombre que a Dios. Usted no me va a la iglesia. Yo sí voy a la iglesia porque primero es Dios. Entonces nos divorciamos. Divorciémonos pues.
pero yo voy a la iglesia. Aleluya. Y no va a haber divorcio. ¿Por qué? Porque Dios la va a bendecir. Pero tiene que haber mujeres cañonas. La mujer sabia edifica su casa, más dice la palabra, la versión, más la tonta, la necia, ¿qué hace? Con sus manos destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa. Una gran responsabilidad sobre la mujer. Gloria a Dios. Entonces, al ver que Faraón tampoco le había funcionado eso, aún fue más sangriento, aún fue más despiadado. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Matarlos directamente. Vean, y a todo niño, a todo recién nacido, si es hombre, aviéntenlo al río Nilo. Aviéntenlo al río Nilo. Y ahí se van a morir ahogados. Y ahí se van a morir ahogados esos bebés. Imagínense esa escena. Imagínense esas circunstancias, usted como papá, usted como mamá. Está embarazada mi esposa. Espero que no sea niño. Espero que sea niña. Porque si es niño, lo van a aventar, lo van a asesinar, lo van a aventar al río. ¿Qué haría como es papá o mamá? Me abstengo de tener relaciones con mi esposa. ¿Por qué? Porque si sale embarazada, corro el riesgo de que a mi hijo la echen al mar. ¿Qué hacía uno como soltero? No me caso. Si me caso, van a asesinar a mi hijo. Mejor no me caso. Y era estrategia de Satanás para detener la multiplicación. Y Satanás ocupa esas mismas estrategias en la iglesia para detener la multiplicación. Para que no sean fructíferos. Pero lo que no sabía Faraón, que estaba trabajando para Dios. Muchas veces en circunstancias difíciles no vemos la mano de Dios, pero hay un plan de Dios. Dios le puso eso en el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para el nacimiento de Moisés. Se estaba preparando todo para el nacimiento de Moisés, porque Dios tenía que llevar a Moisés ¿a dónde? A la casa de Faraón. Moisés no tenía que nacer en servidumbre. Moisés no tenía que crecer siendo esclavo. Moisés tenía que tener una mentalidad diferente que sus hermanos. Fue por eso que Moisés era muy diferente al resto de sus hermanos. Sus hermanos, desde que nacían, eran esclavos. Y mucha gente tiene mentalidad de esclavos cuando nace. Mucha gente tiene mentalidad de esclavos cuando están en la iglesia. Son esclavos. No tienen esa mentalidad. Es que Dios no provee, es que Dios no va a ayudar, es que Dios no va a edificar, es que Dios no va a bendecir, y empiezan problemas tras problemas tras problemas. Pero Moisés tenía una mentalidad ¿de qué? De libertador. Moisés tenía una mentalidad ¿de qué? De abundancia. ¿Por qué? Porque él nunca había sido esclavo. Y Moisés crece en esas circunstancias difíciles. Y Moisés es llevado con su familia, con su verdadera mamá, cuando lo echaron al río. Usted ya conoce la historia, no quiero tener mucho tiempo ahí. Pero cuando su madre regresa al niño, a la hija del faraón, ¿qué fue lo que hizo la madre con Moisés?
su verdadera madre, le enseñó quién era Dios. Le enseñó quién era Jehová de los ejércitos. Así cuando lo llevó, entró al palacio, él ya sabía quién era Dios. Él ya sabía que él era un hebreo. Y otra vez, padres, inculquen a sus niños quién es Dios. Enséñenles a orar, enséñenles a leer la palabra, enséñenles a alabar a Dios, para cuando estén viejos así como yo, no se aparten. Se separarán por un tiempo, pero van a regresar. El hijo decide si es a la buena o a la mala, pero de que regresa, regresa. Amén, mis hermanos. Está Moisés por el desierto y escucha una voz. Vamos ahí. Eso nomás fue la introducción, ahora sí vamos a ver lo que es la prédica. Éxodo 3, versículos 7 al 9. Ya los puse en contexto. Ahora sí ya sabemos. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, esperaba la muerte del faraón. Si se muere el faraón, los problemas se acaban. La esclavitud se acaba. Y esperaban ello. Muchas veces uno como cristiano espera eso también. Ahora que entre Morena, todo va a cambiar. Ahora que se vaya el PRI, todo va a cambiar. Pero muchas veces ponemos nuestra confianza en un gobernador, en un presidente, pero no. Nuestra confianza en quién tiene que estar, en Dios, no en un faraón. Tiene que estar nuestra confianza en quién, en Dios. En Dios tiene que estar nuestra confianza. No en es que tengo palanca, es que me va a ayudar, es que este abogado es buenísimo, es que este maestro es buenísimo. No. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Entonces el pueblo hebreo estaba bien confiados. Si va a morir Faraón, ya nuestra situación va a cambiar. Si con el antiguo Faraón estábamos bien, llegó el otro Faraón, nos esclavizó. El siguiente faraón ya no nos va a tener como esclavos. A lo mejor se acuerde de José. Y hubo cambio de gobierno y las circunstancias eran las mismas o hasta peor. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, así como hizo Jacob? Como dice el versículo 7. Y el Señor dijo: he visto lo mucho que ha sufrido mi pueblo en Egipto, de mano de sus opresores, y he escuchado sus lamentos. Estoy consciente de su dolor. Ahora voy a bajar a salvar a mi pueblo de los egipcios. Los voy a sacar de allá y los voy a llevar a una tierra buena y espaciosa que rebosa de leche y de miel. Es la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos. He escuchado los lamentos de los israelitas. ¿Cómo dice su versión ahí? He escuchado su clamor. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿habían escuchado qué? ¿Qué escuchó Dios? El clamor de ellos. Y también he visto la crueldad con la que los egipcios los tienen, ¿qué? Sometidos. Así que tú irás, porque te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, el pueblo de Israel. Pero ¿cuándo sucedió esto?
¿Cuándo fue que empezó a actuar Dios? Hasta que clamaron. Se muere el faraón, viene un nuevo proceso. Comienza la gente a clamar. ¿Por qué? Porque sus esperanzas estaban en el faraón. Nada más esperamos que se muera. Iba a cambiar nuestra situación. Y no fue así. Comenzaron ellos entonces a clamar, a clamar, a clamar a Dios. Y es ahí cuando todos tenemos que empezar a clamar a Dios. ¿Queremos que nuestras circunstancias cambien? Tenemos que aprender a clamar a Dios. Pero el pueblo se seguía multiplicando, se seguía reproduciendo. Va Moisés a sacar al pueblo de Israel después de 10 plagas. Y el pueblo que salió de Egipto, ¿cuántos fueron? 600,000 personas a pie. 600,000 personas que eran considerados hombres de guerra, sin considerar niños, mujeres y ancianos, y todos los que se agregaron. En total salieron 2 millones de personas aproximadamente. ¿Cuántos entraron? 70. En 215 años entraron 70 nada más. 215 años desde la promesa a Abraham con su esposa hasta que entraron a Egipto, 70. 215 años. Muchos pastores contentos con esa gente. 70 ya. Gloria a Dios. Y ahí se quedan. Conformistas. No. ¿Cuántos salieron? 215 años. Porque fueron 430 años. 2 millones de personas. Hubo multiplicación. Hubo crecimiento. ¿Pero en dónde se dio? En Egipto. Si tu comienzo fue lento, tu final va a ser glorioso, grandioso, poderoso. No te preocupes por lo que estás pasando ahorita, por lo que estás sufriendo, porque ya te subieron los impuestos, que por si dura servidumbre te hacen pasar. No te preocupes, tú nada más clama y el Señor Jesucristo te sacará. Amén. Confíen en Dios. Abremos la palabra. Salmos 92:12. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Estarán en tribulación. Estarán en angustia. Estarán en enfermedad. Estarán en problemas. Si ese es el caso de ustedes, están en el lugar correcto, en la casa de Dios. Si usted tiene una idea, un propósito, pero no sabe cómo llevarlo a cabo, si no tiene, le falta la dirección, está en el lugar correcto, aquí en la casa de Dios. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá
como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar? Florecerá. Aún en la vejez, a los que se creen viejos van a fructificar. Estarán. ¿Y todo esto para qué? Para anunciar que el Señor es mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Pongámonos de pie. Muchas veces estamos como el pueblo de Israel en esclavitud, en Egipto. Problemas, dificultades, circunstancias negativas, pleitos, enfermedades. Pero ahí se está moviendo la mano de Dios. Ahí se está moviendo el poder de Dios en su vida. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todas las cosas que les suceden es para bien. Hay un plan de Dios. Si hoy no fue, mañana será. Pero de que hay respuesta de Dios. Porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se retracte o mienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él cumplirá. Cerremos nuestros ojos. Levanten sus manos. Y comencemos a adorar a Dios con este canto. Levanten su voz. Levanten su clamor. Hoy es el día de salvación. Así como Jesús le dijo cuando llegó a la casa del publicano: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Hoy va a cambiar tu vida rotundamente. Hoy el Espíritu Santo hará maravillas en tu vida. Hoy saldrás de la enfermedad. Hoy saldrás de la escasez. Hoy saldrás de problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Levanta tu clamor. Yo adoraré. Amén, gloria a Dios. A ese Dios que nos da vida. Él comprende que somos polvo. Y nada más eso sabe que somos. Somos malos. Sí, Espíritu Santo, llena a tu pueblo hoy. Espíritu de Dios, desciende como fuego el día de hoy. Espíritu Santo, desciende como paloma, así como el día de Pentecostés. Ya no queremos seguir viviendo igual. Necesitamos un toque tuyo. Un toque tuyo, Espíritu Santo, para que nuestras vidas sean diferentes. Hoy quitamos toda mentalidad de esclavo. Se cae ese espíritu de esclavitud sobre esta iglesia. Toda palabra
que la maldición es rota por medio de la unción. Porque por causa de la unción el yugo se endurece. Hoy se levanta un pueblo ungido. Hoy se levanta un pueblo que te va a alabar. Un pueblo, Señor, un pueblo que te va a buscar. Hoy se levantan hombres y mujeres cañones. Hombres que te van a servir. Que no le importará el que dirán, el que me van a decir, el que me van a criticar. Es yo y Dios, es Dios y yo, nada más. Hoy te pongo por primer lugar. Hoy eres más importante que mi trabajo. Hoy tú eres más importante que servir en la iglesia. Eres tú, mi Dios. Te pongo por primero a ti, mi Padre. De servirte a ti nada más. Danos un espíritu de oración. Un espíritu de adoración. Empiecen a alabar a Dios. Abren sus labios. Empiecen a adorar. Empiecen a adorar a Dios. Empiecen a alabar a Dios. No les importa el que está a su lado. Esta es una relación, usted y Dios. Esta es una relación entre Dios y ustedes. Levanten su clamor, pueblo de Dios. Levanten su clamor, pueblo de Dios. Levanten su clamor. Clamen a Dios. Están en problemas, clamen a Dios. Están enfermos, clamen a Dios. Tienen necesidad, clamen a Dios. A ese Dios que nos escucha. A ese Dios que prometió libertad, sanidad. A ese Dios clamen. Al Dios de Abraham. Clamen a ese Dios. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Clamen, 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 clamen. Clamen a Dios. Clamen, 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 clamen a Dios. Clamen por sus hijos. Clamen por sus hijos. Empiecen a bendecir a sus hijos. Clamen por la vida de sus hijos. Empiecen a clamar por la vida de su esposo. Empiecen a clamar por la vida de su esposa. Empiecen a clamar. Usted soltero, usted soltera, empiecen a clamar por su esposo. Usted no lo conoce, pero Dios sí sabe quién es. Empiecen a clamar por su esposo. Empiecen a clamar por su esposa. Empiecen a clamar sus hijos, aunque no los tengan. Clamen por ellos. Dios sabe quiénes son. Clame por ellos. Clamen, iglesia, clamen. Levanten su clamor. No sean espectadores nada más. Empiecen a levantar su voz. Empiecen a levantar su voz. No observen al que está al lado. Cierren sus ojos. Están ustedes enfrente del trono celestial. Su oración llega hasta el trono celestial. Hoy Dios los está escuchando. Siempre los ha escuchado. Hoy están delante del trono de Dios. Levanten su clamor. Empiecen a adorar a Dios. Aprendan, iglesia, a alabar a Dios. Emprendan, iglesia. Aprendan, iglesia. Que fluya, que fluya, que fluya esa oración. Empiecen a hablar. El que sabe hablar en lenguas, empiece a orar en lenguas. Empiece. Empieza a glorificar a Dios. Empieza a decir aleluya, aleluya, aleluya. Levanten su clamor. Levanten su clamor. Ponga las manos sobre su esposo. Ponga las manos sobre su esposa. Ponga las manos sobre sus hijos. Ponga las manos sobre sus padres. Y comiencen a bendecirlo. Comiencen a bendecir sus vidas. Toda palabra ociosa que se haya levantado
sobre su gente, sobre su parentela, comiéncenlas a derribar, comiéncenlas a destruir, comiéncenlas, toda maldición que se haya levantado, que sean rotas, empiece a romper, empiece a romper, empiece a romper, rompa todo, rompa todo. Levanten su clamor, levanten su clamor. Declaro en el nombre de Cristo Jesús, familias bendecidas, familias restauradas, familias restauradas, familias restauradas en el nombre de Cristo Jesús. Hoy peleamos, hoy te decimos a ti, en el enemigo, a Satanás, no tienes parte ni suerte en la vida de los hijos de Dios. Se acabó la pobreza, se acabó la servidumbre, se acabó la dura servidumbre, se acabó. Un pueblo que se levanta en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Levanten su clamor, empiecen a orar por su país, empiecen a orar por su ciudad, empiecen a orar por su familia, empiecen a orar por su pastor, empiecen a orar por su pastora, empiecen a orar por el grupo, empiecen a orar por alabanza, empiecen a interceder. Se tiene que levantar esos intercesores, esa gente de oración, esa gente que guerrea, esa gente que lucha. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Bendito eres, Señor. Santo eres, Dios. Alabado seas por siempre. Oh, gloria a tu nombre. Así como está, con los ojos cerrados, repita estas palabras. Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador. Te he defraudado muchas veces. He prometido que te iba a servir, pero no lo he hecho. Muchas veces te prometí que iba a dejar ese pecado, pero vuelvo a él. Te pido que me perdones. Repítalo, te pido que me perdones. Te invito que entres a mi vida, que me hagas, yo te hago como mi Señor y mi Salvador, que me hagas como uno de tus hijos. Yo ya no quiero ser jornalero, ya no quiero comer de las obras de los puercos. Yo soy tu hijo. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.